días con todos ustedes, amigos televidentes. Estamos ya en una emisión más del Comercio TV en este día viernes, también iniciando un nuevo mes y estamos precisamente en feriado. Así que por favor, amigos televidentes, tomen todas las precauciones de seguridad. Recuerde que el virus está rondando entre nosotros, así que por favor, importantísimo que use mascarilla, el distanciamiento social y también el lavado de manos. Además, está lloviendo en diferentes partes de la ciudad y también del país, así que por favor, a manejar con cuidado para evitar así los accidentes. Muy buenos días. Ali, amigos, que tengan un gran día. Bienvenidos a quienes se suman a nuestra sintonía. Recuerden, por favor, que a las 8 de la noche inicie ya el toque de queda, así que aprovisionarse si es que es del caso y si no, más bien desde hoy, que es feriado, ya quedarse en casa. Así es, pero por favor, no queremos ver esas filas, esas aglomeraciones que vimos la semana pasada en los exteriores e interiores también de los supermercados. Por favor, evitemos los contagios, las aglomeraciones y además no dejemos desabastecidos a estos supermercados, pues hay gente que realmente también lo necesita. Vamos ya a empezar con la información y les contamos que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 impactó negativamente en la economía del país, que vio caer todos sus indicadores al piso. El ministro de Economía considera que las estadísticas claras y transparentes sobre la situación del país permitirán al nuevo gobierno enfrentar la realidad con eficiencia. La pandemia del COVID-19 sumió a Ecuador en una de sus peores crisis a lo largo de la historia. A decir del ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, los esfuerzos del actual gobierno durante el 2020 y el 2021 se centraron en minimizar los efectos negativos en las finanzas públicas y privadas. Una reducción del PIB del 7.8%, que de ninguna manera quiere decir que haya sido un año mejor en términos del histórico, pero sí fue un resultado menos severo del 11% que se estimaba. Debido a la paralización de actividades comerciales y el decrecimiento de la exportación petrolera, la inflación se ubicó en el 0,93%, lo cual incidió significativamente en los indicadores laborales a nivel nacional. En diciembre del 2020, el desempleo alcanzó el 5%, el empleo formal se ubicó en el 30.68%, y el empleo inadecuado o informal llegó a una cifra récord de 63.3%. No hemos recuperado todavía los niveles de ocupación que tuvimos a finales del periodo del 2019, es decir, previo a la crisis. Estamos a 8 puntos en empleo adecuado, pero dentro de la gravedad del periodo estamos mejor. La imposibilidad de movilizarse también afectó significativamente los índices de pobreza en el Ecuador. Subió la pobreza del 25 al 32 en diciembre de 2020, me refiero a 25 de diciembre de 2019, y la pobreza extrema de igual manera del 8.9 al 14.9. Mauricio Pozo cree que la situación de vulnerabilidad que enfrentó el país en el 2020 obligó al Estado a buscar financiamiento externo. Los desembolsos de organismos internacionales se contabilizan en $7.502 millones. Había que buscar apoyo externo y eso se consiguió. Se firmó un acuerdo internacional con los multilaterales y adicionalmente se logró una reestructuración de la deuda. La pandemia del COVID-19, tal como mencionó el presidente Moreno, no permite dejar la mesa servida. Lo que sí hay son retos, desafíos económicos, sanitarios y sociales que deberán ser evaluados por el próximo gobierno a fin de cambiar la realidad del Ecuador. En Quito informó Álvaro Terán. Y el presidente Lenín Moreno envió al registro oficial el texto de ley de la defensa de la dolarización para que entre en vigencia. La normativa, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 22 de abril, incluye reformas que robustecen el sistema económico, la sostenibilidad financiera y la capacidad adquisitiva de las familias. Ha sido publicado ya el proyecto de ley de defensa de la dolarización con el ejecútese del gobierno. Con la ley de defensa de la dolarización y la autonomía del Banco Central, nadie a futuro podrá volver a tomarse los dineros que son de todos los ecuatorianos, del régimen seccional interno y por supuesto de la seguridad social y los depositantes de la banca y cooperativas. Con la ley de defensa de la dolarización tenemos certezas
de presentarnos como un país serio frente al concierto internacional, frente a los multilaterales de crédito. Vendrán más y mejores inversiones y se generarán más y mejores fuentes de trabajo y empleo. Y con la firma del decreto ejecutivo 1307, el presidente Lenín Moreno dispuso la creación de la Agencia de Regulación, Control, Vigilancia y Aseguramiento de la Calidad Sanitaria y Medicina Prepagada, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. Dicha entidad, con sede en Guayaquil, será la encargada de controlar los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, sancionar incumplimientos de sanidad y verificar la calidad de productos de consumo humano fabricados en el país e importados. Y ahora en otro tema, grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto en casos de violación mostraron su postura tras el dictamen de la Corte Constitucional emitido el día de ayer. Después de la decisión de la Corte Constitucional en despenalizar el aborto en casos de violación, las reacciones fueron varias. Activistas en defensa de los derechos de las mujeres ratifican la decisión como histórica. Es un paso muy importante para el ejercicio de los derechos de las mujeres en el país. Las mujeres violadas y que se encuentran embarazadas y no deseen continuar con ese embarazo van a poder tomar una decisión con la seguridad y con el respeto que se merecen, ¿no?, en el sistema público de salud. En horas de la tarde del día miércoles, el presidente electo Guillermo Lasso, a través de un comunicado, expresó que pese a las convicciones religiosas, respeta la decisión de la Corte, afirmando que cree en un Estado laico y en la independencia de poderes. Con un amplio debate, asociaciones pro vida consideran la decisión de la Corte como un atentado en contra de la defensa de la vida desde la concepción. La mujer, por supuesto que tiene derecho a la integridad física y psíquica. Pero como usted ve, el niño, desde la concepción, tiene derecho, perdón la cacofonía o la redundancia, tiene derecho a un derecho mayor, que es la vida. Si no hay derecho a la vida plenamente garantizado, todos los demás derechos entran en colapso. Aseguran que la medida de la Corte Constitucional no garantiza en su totalidad los derechos de las víctimas. Ayer decidió la Corte Constitucional y se ordenó que se agraven las penas a los violadores. La pena de muerte la decretaron contra la criatura inocente, pero a los violadores no les dan pena de muerte. Con esta resolución en última instancia, el siguiente paso es la operatividad de lo estipulado. La Corte Constitucional tiene que enviar este documento a la Asamblea. Así también se deberá establecer protocolos de atención médica para mujeres víctimas de violencia sexual con los lineamientos del caso, informó Caterine Aguirre. Y el fallo de la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto por violación en el país dispuso a la Defensoría del Pueblo para que en el plazo de 60 días prepare un proyecto de ley que plantee la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y pueda ser tratado por la Asamblea Nacional. Con el fallo de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del artículo 150 numeral 2 del Código Integral Penal, que determinaba que solo las mujeres que padezcan una discapacidad mental podrían realizarse un aborto no punible en casos de violación, también determinó que sea la Defensoría del Pueblo quien en un plazo de 2 meses prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Dispone al defensor del pueblo que hagan un trabajo participativo, con la participación activa de la sociedad civil, porque hay que decirlo, esto ha sido parte de los procesos de política que han sido trabajadas desde la sociedad civil. Stalin Raza, abogado constitucionalista, explica que esta normativa es esencial y de suma importancia para el ejercicio de la disposición, ya que será la encargada de establecer varios parámetros para evitar ambigüedades y posibles vacíos legales. La primera, saber en qué casos estamos frente a una violación y en qué casos no. La segunda, saber cuál es el tiempo máximo de gestación en el que es permitido que se pueda practicar el aborto. Y la tercera, por supuesto, algo muy importante, que es el derecho a la objeción de conciencia. El dictamen también da un plazo a la Asamblea Nacional de 6 meses, contados desde que se presente el proyecto de ley, para que el legislativo discuta el mismo. Condición que considera la asambleísta Vilma Andrade es importante para que esta decisión no quede sin ningún órgano legal que lo sustente. Lo que hace la Corte Constitucional es dar la potestad a los órganos competentes, llámese Defensor del Pueblo y luego la Asamblea Nacional, para que modifiquen las leyes. Dice quién lo hace el proyecto y quién lo tiene que aprobar.
La Corte Constitucional también recalcó que tanto el proyecto de ley como el tratamiento de la misma y posterior aprobación deberán respetar los criterios y estándares generales establecidos en la sentencia del organismo, informó Mauricio Sánchez. Y más de 1.200 personas vulnerables serán beneficiadas de un convenio entre el MIES y el GAD del Cantón de Santa Elena. El ministerio de esta cartera de Estado firmó el convenio. Las personas de la tercera edad y los niños serán los mayores beneficiarios. Vicente Tayano González, ministro de Inclusión Económica y Social, firmó un importante convenio en el Cantón Santa Elena, con el que se beneficiarán más de 1.200 personas vulnerables. El acto se lo realizó en el auditorio del GAD municipal. Estamos contentos de haber firmado un convenio de cooperación con el GAD de Santa Elena que permite atender a 23 centros de desarrollo infantil aquí en el GAD. Vamos a beneficiar a más de 800 niños justamente en todo este desarrollo infantil integral. Personas con capacidades especiales, ancianos y niños de las parroquias Chanduy, Colonche y Manglar Alto serán las primeras beneficiadas con este proyecto que sobrepasa el $1.000.000 de inversión. Por parte del ministerio, cerca de 900.000 y cerca de $400.000 que pone la Municipalidad de Santa Elena. Ese es el total del monto de los dos convenios. Convenio de desarrollo infantil para los niños y el convenio de adultos mayores y personas con discapacidad. Este tipo de programas de colaboración entre el gobierno central, municipio, ayudan a que nosotros podamos darle un mejor tipo de vida, mejor calidad de vida. Este convenio forma parte de un plan con el que la municipalidad prevé ayudar al sector más vulnerable de este cantón. Dentro de nuestro programa está también el poder atender en temas de vivienda. Hay muchas familias, personas con escasez, adultos mayores que viven realmente en la indefensión. O sea, a ellos vamos a orientar estos recursos para tratar de por lo menos ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que los padres denuncian no recibir rebajas en el costo de las matrículas, pese a que no están asistiendo de manera presencial los estudiantes. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con el desarrollo informativo. Padres de familia de establecimientos particulares de Guayaquil denuncian que para este periodo lectivo no han obtenido rebajas en las matrículas y pensiones. Esto además que se les ha solicitado la compra de uniformes y útiles escolares, pese a que no están asistiendo a las aulas. Su hija cursa el tercero de básica en una escuela particular de Guayaquil. Ella, al igual que otros padres de familia, no saben qué hacer, porque para este periodo lectivo solo ha obtenido un 10% de descuento en la matrícula y pensión. El descuento que se mantuvo en las pensiones ya no lo tenemos. El año pasado tuvimos un descuento del 30%, pero dicho por la propia rectora, este año solamente el descuento es del 10%. A esto se suman los uniformes que deben comprar y la lista de útiles escolares, pese a que este año las clases seguirán siendo de manera virtual. Los libros son incluso con valor alto. A algunos padres no les ha quedado otra que pagar estos valores, a fin de que sus hijos no pierdan el cupo, mientras que otros no saben cómo cubrir esos rubros, puesto que se han quedado sin empleo. No estamos en condiciones como para comprar libros, para pagar una pensión normal. Mi situación, mi esposo y yo trabajamos, pero los sueldos no están a tiempo. Las autoridades simplemente no nos dan la cara y solamente tuvimos una reunión en la que nos manifestaron si no tiene para cancelar, simplemente saque a su hijo o hija. Vaya, póngalo en una escuela fiscal. Ante esta situación, la subsecretaria de Educación de la Zona 8 indica que no existe una disposición para los establecimientos particulares a fin de que rebajen las pensiones y matrículas, resaltando que la ley humanitaria solo beneficia a quien ha perdido su empleo. Dice que si tú has perdido el trabajo o si has disminuido tus ingresos, tú vayas al colegio, demuestres eso y el colegio te puede dar hasta un 25% de descuento. No hay ninguna disposición que diga que todo el mundo tiene que bajar en este momento la pensión. Sobre los uniformes y los útiles escolares manifestó. Los uniformes no pueden ser pedidos al menos que haya clases presenciales. Se ha pedido que los útiles no son obligatorios. En el caso de los libros, dice que lo importante son priorizar las áreas básicas. En todo caso, la decisión está en el padre de familia, quien debe consultar con su bolsillo antes de que su hijo ingrese a un establecimiento particular. Informó Carlos Julio Gurumendi.
Y en Riobamba, el monseñor Julio Parrilla se pronunció ante una supuesta destitución por parte del Papa Francisco. En rueda de prensa también informó sobre las acusaciones en su contra en relación a un mal manejo de recursos. En torno a una supuesta destitución a jerarquía de Julio Parrilla, monseñor de la diócesis de Riobamba, por parte del Papa Francisco, noticia que fue difundida por medios internacionales, el religioso se pronuncia al respecto. He cumplido 75 años el día 25 de marzo pasado. Yo tenía que presentar a la Santa Sede mi renuncia y así lo hice. Y el Papa pues tardó poco más de un mes en aceptar la renuncia. Julia Serrano, misionera española, denunció una mala gobernanza, venta de terrenos, entre otros casos, por parte del monseñor Parrilla, quien dijo que no hay sustento ante tal aseveración. No están sustentadas en pruebas, porque oiga, decir mal manejo económico, ¿de qué me está hablando? ¿En qué? ¿De qué está hablando? Asegurando que no realizará ninguna demanda legal ante la prensa por una supuesta mala información, de la misma manera, en contra de Julia Serrano. Pues claro, me resisto mucho a tener que solucionar cosas legalmente. Primero porque no es el ámbito legal civil en el que yo me muevo. A Julio Parrilla, de origen español, le queda menos de 5 días para jubilarse, luego de haber pasado 8 años en Chimborazo y más de 30 en el Ecuador. En rueda de prensa no se presentó documentos de descargo ante las acusaciones, a más de su pedido de renuncia por haber cumplido 75 años de servicio. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y en Quito, la policía ejecutó 7 allanamientos para desarticular una organización que aparentemente se dedicaba a reclutar mujeres para prostituirlas. Los sospechosos ofertaban el ilícito. Es el momento en el que la policía ejecuta los allanamientos. Ingresan fuertemente resguardados para dar con los sospechosos y capturarlos. Estaban en sus viviendas descansando, cuando en la madrugada les cayó la autoridad. Estaban siendo investigados. Que permite la detención de 5 personas, 4 ecuatorianos y una venezolana. Así es, todos ellos aparentemente pertenecían a una red de explotación sexual. Esta estructura lo que hacía era ofertar a través de las redes sociales trabajo aparentemente legal. La plataforma web se llama Escoca. Esta es la plataforma donde estos delincuentes ofertaban los cuerpos de estas mujeres, ¿no es cierto?, que supuestamente estaban en un trabajo legal, lo cual no es así. Es que fueron tan astutos que hicieron que las víctimas, quizá por necesidad laboral, sean objeto de esta organización. De las denuncias presentadas son 4 mujeres, de las cuales cuando se presenta la denuncia 2 eran ya menores de edad. A este momento ya son mayores de edad. Una vez que llegaban a un acuerdo laboral, entre comillas, con las perjudicadas, al parecer les hacían descuentos, de tal modo que no recibían remuneración alguna y no podían irse de ese trabajo porque se los impedían, aseguran. Mediante amenazas a sus familias y a su integridad propia, lo que hacían era obligar a que estas mujeres se prostituyan. Todos los detenidos tienen antecedentes por diferentes delitos y en las operaciones se hallaron evidencias. La incautación de un arma de fuego tipo fogueo, 5 teléfonos celulares, un arma blanca, 25 prendas de vestir relacionadas con el hecho que se investiga. Fueron en total 7 allanamientos en Quitumbe y en Tumbaco. Ahora los procesados se encuentran a órdenes de la autoridad competente. Informó Marilyn Jaramillo. 7 de la mañana con 16 minutos. Una persona falleció y otra resultó herida en un asalto registrado en el norte de Guayaquil. El hecho se produjo dentro de un bus de transporte público. El evitar el robo de su teléfono celular lo llevó a tomar una decisión que le costó la vida. Las víctimas se movilizaban en un bus urbano en el que uno de los pasajeros terminó siendo delincuente. Estábamos todos sentados en el bus y un tipo sacó un arma y nos estaba apuntando y el señor por reacción se
lanzó el bus. Y el bus, por ver eso de ahí, paró un poco y yo en esas me pude bajar. El nombre del señor que en vida fue Villamar Araujo Víctor. Según testigos, el hombre saltó de la unidad en movimiento junto con otra persona, quien quedó herida. Buenos samaritanos intentaron ayudarlo, pero no lo consiguieron. Lo encontré con signos vitales muy bajos, pero como podemos saber es una ciudad grande y el golpe que tuvo, una masa del cerebro, no permitió más tiempo. Ya vino medicina legal, ya se llevó al señor que falleció y la señorita que también se había caído del colectivo ha sido trasladada por sus familiares a la casa hospitalaria. El episodio se produjo alrededor de las 22 horas del jueves, sobre la avenida Francisco de Orellana, sector desolado y oscuro, conocido como Cerro Colorado, norte de Guayaquil. Todos los días pasan robando, todos los días, sea de mañana, de tarde, de noche, todos los días, yo vivo aquí, todos los días pasan robando, compita. Uy, Dios, da terror y da miedo aquí, hermano. Hasta el momento no se cuenta con información del delincuente. Ya se van a comenzar las investigaciones que Fiscalía nos va a delegar para realizar las respectivas pericias. Informó Jorge Salazar. Sujetos que aparentemente se dedicaban a robar vehículos de carga fueron detenidos por la policía, quienes ejecutaron un allanamiento en Guayabamba. Los afectados dicen que fueron amenazados de muerte con armas de fuego. Sí, me amenazaron con armas y decían que si no cooperaba me iban a pegar un tiro. Es el testimonio de quien llamaremos Jorge. Pide ocultar su identidad porque tiene miedo. ¿Y quién no? Si producto del cansancio se quedó a dormir en una bomba de gasolina. Fue allí cuando lo sorprendió la delincuencia. Su carro estaba lleno de mercadería. Se lo arrebataron. Y a él, por suerte, no le hicieron daño. Me amarraron y me llevaron a la vía Collas, pasado el puente, pues me dejaron botando con un ladrón y me bajaron a la quebrada del río. Jorge, nombre protegido, dice que colaboró frente a las amenazas. Pues yo también cooperé para que no me peguen un tiro, porque los señores estaban empeñados en que tenía que matar a alguien. Los sospechosos, ellos, acusados de ser quienes hacían de las suyas, aprovechándose del cansancio de los conductores para llevarse la mercadería, pues ya tenían al parecer perfectamente estudiadas a sus víctimas. Para abordarles y abruptamente con armas de fuego amenazarlos, amarrarlos y trasladarlos a lugares inaccesibles para ser ahí abandonados. Efectivamente, según la autoridad, ellos ataban a los conductores para tal vez tener tiempo suficiente y escapar. Tras el aviso a la policía se realizó un allanamiento en Guayabamba. Como producto de este operativo tenemos un vehículo aprehendido tipo Hino de placas PIE 0810, un teléfono celular marca Samsung, 211 cajas de cartón en su interior conteniendo 9.700 artículos para el hogar, con un valor aproximado de $16.000. Dos son las personas detenidas, un hombre y una mujer. De nacionalidad ecuatoriana, cuyas personas tienen antecedentes por robo y por hurto. Tras la operación se decomisó entonces lo robado. El camión tipo Hino de color rojo, en el cual estaba el 50% de la mercadería y en el allanamiento se logra ubicar el otro 50% de la mercadería robada. Cabizbajos estaban porque a lo mejor creyeron que la jugada les iba a salir perfecta. Pero más temprano que tarde deberán responder por querer lucrarse del trabajo ajeno. Pero, ¿y del camión de Jorge? Aún no se sabe. Que por Dios me ayuden a recuperar mi vehículo, ya que en el que yo trabajo y alimento a mi familia. Informó Marilyn Jaramillo. Y 2 disparos acabaron con la vida de una mujer de nacionalidad venezolana en el norte de Guayaquil. Este suceso, según la policía, fue al estilo sicariato. 2 son los sospechosos de este crimen. Varios disparos terminaron abruptamente con la vida de una mujer, la cual trabajaba en uno de los locales comerciales de la avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil. Según las versiones policiales, desconocidos llegaron al punto en horas de la tarde de este jueves. Se escucharon las detonaciones. Segundos después, el cuerpo sin vida de la fémina yacía en el piso. 2 tipos circulando en una moto. En la parte del frente estaciona uno de ellos el vehículo y el otro se baja y le propina 2 disparos a una chica que trabajaba en este local.
El uno le pega en el brazo y el otro en la sien, lo que le produce la muerte. Criminalística en el sitio para empezar con las investigaciones respectivas. Los testigos y moradores del sector no quisieron pronunciarse al respecto. Este asesinato se dio al estilo sicariato, ahora que los videos de las cámaras de seguridad de la zona son analizados por la Fiscalía para dar con los autores de este suceso. Es una señorita de la ciudad venezolana. Estamos viendo el movimiento migratorio. A la vez, la señorita tiene aproximadamente unos 28 años de edad. Sabemos que es madre de 2 criaturas y estamos tomando contacto con los familiares. Que en los próximos días tendrían más detalles. Por lo pronto, recolectan pistas de este hecho de sangre, el mismo que rompió con la tranquilidad de un día normal, enlutando a toda una familia. Hay que seguir investigando para ver el móvil, las razones, si tuvo personas que le amenazaron, cosas por el estilo. Eso está bajo investigación. Informó Julio César Saona. Y fueron identificados los 5 reos asesinados en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Además, se informó sobre la incautación de una granada y armas de largo alcance en el mencionado centro de prisión. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, atribuye lo sucedido al poco número de guías penitenciarios en las cárceles. Los 5 reos fallecidos en el enfrentamiento fueron identificados como Helio García Quintero. Recibió un disparo en el tórax y estaba recluido por robo. Juan Chaguay Mancero presentaba varios impactos de bala y era investigado por asociación ilícita. Jackson Lerma Corozo le propinaron un disparo en la cabeza. Ariel Castillo Carranza contaba con 3 detenciones por robo. Y Gustavo Vera Cedeño, también alcanzado por proyectiles. Además, existen 8 heridos de gravedad. Tanto disturbio, cuando la gente quiere tranquilidad, señor periodista. Mire la familia cómo está. ¿Cómo se ha sentido usted desde ayer cuando se produjo esta balacera hasta ahora? Ay, amigo, me quise morir, se lo juro. A mí me le pasa algo, yo me mato. Ante lo sucedido, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, mencionó que la tragedia de ayer demuestra también aspectos positivos. Pudo evitarse que las cosas se salgan de control, dijo. Ese gran resultado que es que la policía ingresó de manera inmediata, que controló la situación de manera eficaz, que evitó de que esto escale a más a fallecimientos, a más asesinatos y de que principalmente evitó de que escale a nivel nacional. No se repitieron estos hechos ni en Turi, no se repitieron estos hechos en La Tacunga. Además, atribuye el enfrentamiento al poco número de guías en los centros de prisión, que existen 1 por cada 100 o hasta 150 reclusos, cuando las reglas exigen 1 por cada 10, y que no todos serían probos. Agentes penitenciarios a los que se los ha encontrado ingresando armas, ingresando drogas, se los ha puesto a la orden de las autoridades y sin embargo se los reintegra por orden judicial. Parece que no vivimos el mismo problema entre las cárceles, el Ejecutivo y el sistema judicial. Por ello, solicitó reunirse con la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, el próximo lunes 3 de mayo. En el sistema carcelario existe un hacinamiento del 30%, que equivale a 9.000 ppl en exceso. Ante la alerta de posibles nuevos enfrentamientos, las visitas quedaron suspendidas hasta segunda orden. Informó Jorge Salazar. Y 2 reos fueron encontrados sin vida en la cárcel de varones de Esmeraldas. Los sujetos estaban colgados con cuerdas a la altura del cuello. Desde el SNAI se indicó que las autoridades investigan el presunto suicidio de los internos Edwin A. y Tony F. Asimismo, se brindará información necesaria a las autoridades judiciales para que se investigue este hecho. Criminalística y Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos e indicios, tras lo cual ejecutaron una requisa. E ingresamos al recinto carcelario. Criminalística, en coordinación con las autoridades de Fiscalía, realizaron el levantamiento de los cuerpos y de algunos indicios que se encontraron. Asimismo, se organizó la requisa en el interior de 2 pabellones y de las celdas de un pabellón. Luego se culminó el operativo recolectando algunos celulares, algunos cables, algunas SIM card, y que ya serán puestas a órdenes de las autoridades pertinentes para las investigaciones correspondientes.
Nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que el COE Nacional ratificó que este viernes 30 de abril habrá libre movilidad hasta las 20 horas. Atención, esto cuando inicia el toque de queda que se extiende, como ya sabemos, hasta las 5 de la mañana del lunes. Los detalles le traemos al volver. Gracias por seguir en nuestra sintonía aquí en El Comercio TV. Les contamos, el COE Nacional ratificó que este viernes 30 de abril habrá libre movilidad hasta las 20 horas cuando inicia el toque de queda que se extiende hasta las 5 de la mañana del día lunes 3 de mayo. Las autoridades hacen un llamado a la población para que permanezca en casa. Las resoluciones del COE Nacional son claras y las autoridades ratificaron que el viernes 30 de abril será una jornada de asueto por el Día del Trabajador, por lo tanto no habrá restricción en la movilidad. Sin embargo, este mismo día rige toque de queda extendido, es decir, inicia a las 20 horas y finaliza el día lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. El llamado a los ciudadanos es que permanezcan en casa. Pasemos con nuestro círculo, nuestra burbuja familiar. Evitemos estas reuniones sociales ampliadas porque igual va a tener un toque de queda. Este es un feriado atípico por las medidas restrictivas adoptadas por la pandemia. El día viernes están permitidas actividades de comercio cumpliendo con los aforos, pero en el tema de movilizaciones o convocatorias por el Día del Trabajador, la Policía Nacional solicitó a los gremios que desistan de acudir a las calles. Nosotros pedimos a estos grupos sociales que tienen todo el derecho de protestar, que lo hagan de forma creativa, manteniendo distanciamiento, sin aglomerar muchas personas en un mismo sitio, lo que puede traer mayores niveles de exposición a contagio. De acuerdo al balance de varios organismos de control, las inconductas ciudadanas reportadas al ECO 911 disminuyeron desde que se aplicó el toque de queda y el estado de excepción en 16 provincias. Pero la mejor es que nosotros tuvimos 1.600 llamados en fiestas de domicilios y ahora 390, una reducción del 76%. Pese a los resultados positivos, hay una parte de la población que ha sido sancionada por el incumplimiento de medidas. El registro de la Policía Nacional es que 338 personas han sido detenidas por infringir el toque de queda. Que hay lugares donde estas restricciones no tienen la seriedad por parte de algunos ciudadanos y aquí tendremos que actuar con mucha fuerza. Los operativos interinstitucionales iniciarán a partir de este viernes. Además, la Liga Pro se reanudará este fin de semana. El COE Nacional acogió el pedido. Informó Priscila Cadena. Y en 4 provincias del país, la red hospitalaria trabaja a su límite de capacidad por los casos de COVID-19. Sin embargo, la lista de espera a escala nacional por una cama de cuidados intensivos disminuyó y actualmente es de 318 personas. Según las autoridades del Ministerio de Salud, las restricciones por el estado de excepción han dado resultados. Hay una disminución de demanda hospitalaria del 30% y también se redujo el número de pacientes COVID a la espera de camas en cuidados intensivos en Esmeraldas, Carchi, Cotopaxi, Morona, Santiago y Sucumbíos. Estas 450 aproximadamente, que fue el motivante para justamente impulsar esto, a la cifra actual tenemos 318 personas. Claramente ya se evidencia que ha reducido este número en casos COVID, pero evidentemente tendremos que seguir evaluando. Otro es el panorama en Guayas, Pichincha, Cañar y Manabí. En estas provincias la ocupación hospitalaria se mantiene al límite de su capacidad y la preocupación de las autoridades radica en las nuevas variantes. 2 de las que circulan en el país son de transmisión comunitaria. Como la variante brasileña, como la variante de Reino Unido, los cuales ya circulan de manera libre en varias provincias del país. Son más letales, son más contagiosas y afectan a grupos poblacionales más jóvenes. Son 8 casos identificados de la variante brasileña y 5 de la nueva cepa chilena peruana. Como respuesta, la cartera de salud está implementando un lineamiento de vigilancia genómica de captación de casos con nuevas cepas. La vigilancia genómica en todo el país, en todas las provincias. Nosotros lo estamos iniciando y lo estamos informando cada vez que tengamos la secuenciación. Actualmente se están procesando varias muestras en diferentes laboratorios de Quito y Guayaquil. El mayor porcentaje han dado como resultado la de la variante del Reino Unido. Que cerca del 80% de las muestras que actualmente se han genotipificado, el 80% de estas corresponden a la variante
del Reino Unido. En al menos 15 días más, el Ministerio de Salud podrá evaluar el impacto de las medidas restrictivas. Esto cuando el país registra 380.600 contagios por coronavirus. Informó Priscila Cadena. Y la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito aspira a que las autoridades gubernamentales establezcan la segmentación de horarios para los trabajadores con el objetivo de disminuir la carga vehicular registrada desde que se suspendió la medida del hoy no circula. Filas interminables de vehículos se han registrado en la capital durante los últimos días tras la disposición del COE Nacional de permitir la libre circulación de autos de lunes a viernes. Estudios del Cabildo revelan que el tiempo de movilidad promedio es de 8 a 10 kilómetros por hora. Los conductores aseguran que el tráfico en Quito es insoportable. Pues un promedio de unos 30 minutos se está perdiendo, porque la verdad es que como ya ahora todo el mundo circula, ya hay mucho auto en la vía. Toca andar viendo vías alternas para poder trabajar algo más. Opiniones ciudadanas revelan que muchas personas están de acuerdo con las restricciones de circulación. Lo que veo, las placas salen, todas las placas en realidad, y el no circula nos ayudaba bastante. O sea, para la gente que necesitamos trabajar, porque hay mucha gente que sale, creo, de gana. Los mencionados viajes improductivos son los que las autoridades esperan poder frenar luego del término del estado de excepción el próximo 20 de mayo. Sí, luego de aquello vamos a retomar el hoy no circula. Para el secretario de Movilidad de la capital, la libre circulación no ha terminado con el problema de las aglomeraciones en el transporte público. A su criterio, ahora la gente permanece mucho más tiempo en los buses en estas condiciones. En el caso de que tengan una restricción vehicular o un impedimento para usar su vehículo por cualquier causa que fuere, apenas un 3% migra al transporte público. La diferencia migra a transportes comerciales. Por lo que la sugerencia del municipio es que se establezca la segmentación de horarios para todos los trabajadores. Para que el sector industrial entre de 6 de la mañana a 7 de la mañana, por poner un ejemplo, de 7 de la mañana a las 8 de la mañana el sector comercial, a las 8 de la mañana el sector público, quizás más tarde el sector de servicios. Informes oficiales señalan que el 70% de la población en la urbe utiliza el transporte público para movilizarse, mientras que el 21% vehículos privados. Se estima que el parque automotor alcanza los 500.000 autos, informó Sofía Vintimilla. Y la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de acción de protección contra la política pública del Ministerio de Salud referente al plan de vacunación en nuestro país. La vicedefensora del pueblo acudió hasta el complejo judicial de la Florida Norte, donde asentó la querella respectiva. Se basa en lo que ella señala como inconsistencias generadas durante el proceso de vacunación, las largas columnas y hasta las concentraciones masivas en ciertos casos. Esto en función de que todo el proceso ha sido irregular, no ha sido transparente. La demanda de acción de protección pretende que un juez disponga que el Ministerio de Salud Pública dé a conocer semanalmente un informe con nombres de las personas que recibirán la vacuna. Estamos requiriendo que primero se aumenten los puntos de vacunación, segundo que se garanticen que sean espacios amplios, donde las y los ciudadanos tengan comodidad, sean tratados con dignidad. La funcionaria asegura que es necesaria una medida como estas, ya que el proceso, según lo que manifiesta, ha dado paso a una serie de errores como los viralizados recientemente. No puede ser posible que veamos, que asistamos a una situación tan vergonzosa como que un servidor finja que le pone la vacuna y que no exista ningún mecanismo de control. El país. Esto tiene que ser investigado, ya está en manos de la Fiscalía y obviamente esperamos que se llegue a descubrir qué fue lo que realmente pasó. Además, la demandante señala que están involucradas todas las entidades que tienen que ver con el proceso, entre ellas CNT, y la inconformidad por los mensajes tardíos, a quienes ya están en lista para ser inoculados. Puede suceder en casos de que la solicitud del ministerio haya llegado muy tarde, pero será de 1 o 2 horas, porque hay una norma que solo hasta cierta hora en la noche salen los SMS, se haya quedado trabado para el día siguiente. Este proceso no debió quedar en cuanto a la nómina, en cuanto a los listados, en el CNT y nada más. Tenemos el registro civil, por favor, el propio MIE, que tiene base de datos de adultos mayores y personas con discapacidad. Informó José Morales.
Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, y noticias internacionales. Luto nacional en Israel por estampida humana que acabó con la vida de al menos 44 personas. Ya regresamos con esta información. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, estuvo en Guayaquil para dar a conocer 3 adelantos alcanzables para nuestro Ecuador. Se trata de la llegada de la tecnología 5G, el encadenamiento digital de la cédula de identidad y el denominado monedero digital. Con videojuegos y con la descarga de una película completa en cuestión de minutos, el ministro de Telecomunicaciones demostró las bondades de la tecnología 5G. La velocidad regular que hoy día estamos experimentando aquí es alrededor de 6 veces una tradicional. Es decir, hemos ampliado de 50 a 500 la capacidad y la velocidad de comunicación solo en este espacio público. Al momento existen 3 puntos de acceso a tecnología 5G en el país. 2 corresponden a Guayaquil y 1 en Manta. Uno de estos puntos, en el puerto principal, estará ubicado en la Plaza de la Administración, al pie del Palacio Municipal. Todos los teléfonos que tengan capacidad de acceder a 5G y estén habilitados pueden funcionar en esta zona. El mismo evento se dio a conocer el denominado enrolamiento digital. Con esta cédula los ciudadanos tienen ahora la capacidad de contar con una firma electrónica, de realizar sus pagos de manera digital, de acceder a la ventanilla única de trámites que es gov.es. Finalmente se aprovechó para dar a conocer el plan denominado monedero digital, que no es otra cosa que el uso de la cédula para pagar por el servicio del transporte público. Informó José Morales. Y más de 1.200 personas vulnerables serán beneficiadas por un convenio entre el MIES y el GAD del Cantón Santa Elena. El ministro de esta cartera de Estado firmó el convenio. Personas de la tercera edad y niños serán los mayores beneficiados. Vicente Tayano González, ministro de Inclusión Económica y Social, firmó un importante convenio en el Cantón Santa Elena, con el que se beneficiarán más de 1.200 personas vulnerables. El acto se lo realizó en el auditorio del GAD municipal. Estamos contentos de haber firmado un convenio de cooperación con el GAD de Santa Elena que permite atender a 23 centros de desarrollo infantil aquí en el GAD. Vamos a beneficiar a más de 800 niños justamente en todo este desarrollo infantil integral. Personas con capacidades especiales, ancianos y niños de las parroquias Chanduy, Colonche y Manglar Alto serán las primeras beneficiadas con este proyecto que sobrepasa el $1.000.000 de inversión. Por parte del ministerio, cerca de 900.000 y cerca de $400.000 que pone la Municipalidad de Santa Elena. Ese es el total del monto de los 2 convenios. Convenio de desarrollo infantil para los niños y el convenio de adultos mayores y personas con discapacidad. Este tipo de programas de colaboración entre el gobierno central, municipio, ayudan a que nosotros podamos darle un mejor tipo de vida, mejor calidad de vida. Este convenio forma parte de un plan con el que la municipalidad prevé ayudar al sector más vulnerable de este cantón. Dentro de nuestro programa está también el poder atender en temas de vivienda. Hay muchas familias, personas con escasez, adultos mayores que viven realmente en la indefensión. O sea, a ellos vamos a orientar estos recursos para tratar de por lo menos ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.